¿Qué tal, chicos? Ya es miércoles 24 de febrero del 2021, aquí en su materia español. Vamos a la tercera parte para dar continuidad con lo que hemos estado haciendo, ¿de acuerdo? Los géneros literarios. La literatura se divide en géneros literarios que consisten en una clasificación de las obras en función de su contenido. La clasificación tradicional de los géneros literarios establece tres grandes tipos, que son la lírica, que incluye la elegía, el himno, la oda, la égloga, la sátira, y se caracteriza por estar escrita en versos cortos. La épica o narrativa, en la que se incluyen, entre otros, la epopeya, los cantares de gesta, el cuento y la novela. Su contenido está narrado en versos largos o prosa. Dramática, que son las obras teatrales, la tragedia, la comedia, la farsa. En ocasiones se incluye también otros géneros como la oratoria y la didáctica. ¿Cuáles tipos de literatura podemos encontrar? Hasta el momento los especialistas no han podido definir una data de inicio de la literatura antigua, sobre todo porque había una gran tradición oral. No obstante, se sabe que en los imperios mesopotámicos, China e India, fueron escritas las primeras obras literarias. Partiendo de los diferentes textos hallados, se calcula que el texto más antiguo es aproximadamente del año 2000 a.C., el poema de Gilgamesh, que narra la hazaña de un héroe sumerio. Otro de los libros más antiguos encontrados es el Libro de los Muertos, que data del siglo XIII a.C., un texto funerario del antiguo Egipto. Sin embargo, se dice que muchos libros exponentes de esta literatura desaparecieron en el gran incendio de la Biblioteca de Alejandría en el año 49 a.C. La literatura medieval. La literatura medieval es aquella que se produce entre la caída del Imperio Romano en el año 476 y la llegada de Colón a América en el 1492. Durante ese periodo, la Iglesia como institución se apoderó de la literatura y el conocimiento. Los monjes eran quienes tenían acceso a los libros, traducciones de textos, la posibilidad de educarse y de redactar textos. Por ello, la literatura medieval se caracteriza por exponer un pensamiento religioso dominante. Sin embargo, también existen diferentes tipos de libros en los cuales predominan los temas populares escritos en copla. La literatura medieval fue el momento en el cual se originaron las primeras obras literarias en castellano. La literatura clásica. La literatura griega abarca las obras escritas en griego antiguo latín, hasta el auge del Imperio Bizantino. Forman parte de las obras literarias más importantes de la cultura occidental. Fue durante esta época que surgieron los conceptos de literatura y bellas artes y se expusieron las creencias de mitología griega. Las obras literarias clásicas se caracterizan por ser poemas épicos o líricos. Por otra parte, son de gran influencia en la literatura posterior. Algunos de los autores más destacados fueron Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, y Hesíodo, autor de Trabajos y Días. Posterior a la literatura clásica nacen los conceptos de género literario y salen a la luz autores reconocidos de la literatura universal. Hasta aquí llegamos en esta parte de los apuntes, ¿de acuerdo? Que tengan un excelente día. Dios los bendice.